Desde que eras niño te lo dijeron. Tus padres, tus maestros, ese vecino que trabajó 40 años en la misma fábrica. Trabaja duro y vas a salir adelante. El que madruga, Dios lo ayuda. El esfuerzo siempre se recompensa. Y tú les creíste. Porque no tenías razones para no hacerlo. Porque venía de gente que te quería bien. Porque sonaba justo. Sonaba a que el mundo, en el fondo, es un lugar donde el que se sacrifica, gana. Así que trabajaste duro. Llegaste primero, te fuiste último. Dijiste que sí cuando querías decir que no. Sacrificaste fines de semana, sacrificaste sueño, sacrificaste tiempo con tu familia, convencido de que ese dolor se iba a transformar, tarde o temprano, en dinero. Y aquí estás, todavía esperando. Mira a tu alrededor. El albañil que carga bloques bajo el sol desde las 5 de la mañana trabaja más duro, físicamente, que casi cualquier persona que conoces. El mesero que corre 12 horas seguidas entre mesas trabaja más duro que tu jefe. La madre que limpia casas ajenas y después llega a limpiar la suya, trabaja más duro que el dueño de la empresa para la que limpia. ¿Por qué ninguno de ellos es rico? Si la fórmula fuera real, trabajar duro efectivamente te hiciera rico, el mundo estaría lleno de millonarios agotados en overoles y delantales. Pero no es así. Es exactamente al revés. Muchas de las personas que menos duro trabajan, en el sentido físico y en horas, son las que más dinero acumulan. Y muchas de las que más se rompen el cuerpo y la mente trabajando, mueren sin haber salido nunca de la misma posición en la que empezaron. Eso debería incomodarte. Debería hacerte una pregunta que probablemente nunca te hiciste. ¿Y si trabajar duro nunca fue la variable que importaba? ¿Y si te vendieron una mentira, no porque alguien quisiera hacerte daño directamente, sino porque esa mentira es extremadamente útil para quienes se benefician de que tú la creas? Hoy vamos a desarmar esa idea, pieza por pieza, sin rodeos, sin excusas, sin el discurso motivacional barato que solo te dice, esfuérzate más, cuando el problema nunca fue tu esfuerzo. Trabajar duro no te hace rico. Y vas a entender exactamente por qué. Un obrero de construcción trabaja en promedio entre 40 y 60 horas físicas y agotadoras a la semana. Se despierta antes de que salga el sol, carga peso que la mayoría de la gente no cargaría ni una vez en su vida y vuelve a casa con el cuerpo destruido. Al final del mes, recibe un salario que apenas cubre lo básico. Ese dinero entra y sale casi con la misma velocidad, consumido por renta, comida, transporte. Año tras año, década tras década, el mismo ciclo. Trabajó duro, trabajó honesto, y sigue exactamente en el mismo lugar económico donde empezó, con el cuerpo cada vez más desgastado y el patrimonio en el mismo punto de partida. Ahora mira al dueño de la constructora. Muchas veces, ese hombre no carga un solo bloque, no suda bajo el sol. Llega, revisa números, toma decisiones, se va a almorzar con calma, y a veces ni siquiera pisa la obra en toda la semana. Y sin embargo, al final del año, su patrimonio creció en una magnitud que el obrero jamás alcanzará ni trabajando 100 años seguidos, sin faltar un solo día. ¿La diferencia es el esfuerzo físico? No. La diferencia es que uno vendió su tiempo, hora por hora, a cambio de un salario fijo. Y el otro construyó un sistema donde el tiempo y el esfuerzo de otras personas, incluyendo el del obrero, generan dinero para él, incluso cuando él no está trabajando, incluso cuando está de vacaciones, incluso cuando está dormido. Esta es la primera grieta en la mentira. El trabajo duro, por sí solo, no se multiplica. Una hora tuya, trabajada con las manos o vendida como empleado, produce un valor fijo, limitado, que no crece aunque tú te esfuerces más. Puedes trabajar el doble de duro y seguir ganando exactamente lo mismo, porque el límite no lo pones tú, lo pone el sistema en el que estás metido. Puedes llegar antes, quedarte hasta más tarde, esforzarte hasta el agotamiento, y tu cheque va a seguir teniendo el mismo número al final del mes, porque ese número nunca dependió de cuánto sudaste. Dependió de cuánto valor decidió pagarte alguien más por tu tiempo. Y esto no aplica solo a la construcción. Aplica al médico que atiende 30 pacientes al día y sigue siendo empleado de una clínica que se queda con la mayor parte de lo que él genera. Aplica al vendedor estrella que rompe récords todos los meses y sigue ganando el mismo salario base, mientras la empresa se multiplica gracias a su esfuerzo. Aplica al profesor que da clases 18 horas a la semana en 3 colegios distintos para poder sobrevivir, mientras el dueño del sistema educativo privado vive de un negocio que no necesita que él esté presente para funcionar. Piensa en alguien que conoces que trabaja increíblemente duro y sigue sin dinero. Ahora piensa en alguien que trabaja, en apariencia, mucho menos,
y tiene una vida económica completamente distinta. Esa comparación existe en tu vida ahora mismo. Existe en la mía. Existe en la de todos. Y probablemente ya la habías notado, pero nunca te habías detenido a preguntarte por qué. Y no es casualidad, ni suerte, ni así es la vida. Es matemática, es estructura. Es una variable que nadie te explicó en la escuela, porque la escuela te entrena para ser el obrero, para ser puntual, obediente y eficiente dentro de un sistema que alguien más diseñó, no para ser el dueño de la constructora, ni para diseñar tu propio sistema. Esa variable tiene nombre, y en el siguiente bloque vamos a ponerle nombre. La variable se llama apalancamiento. Apalancamiento es la capacidad de que algo o alguien trabaje para ti, además de ti. Es la diferencia entre un hombre cavando un hoyo con una pala y un hombre operando una excavadora. Ambos trabajan, ambos se cansan, ambos terminan el día agotados, pero uno mueve 1 metro cúbico de tierra por hora y el otro mueve 50. No porque sea 50 veces más fuerte, ni 50 veces más disciplinado, sino porque tiene una herramienta que multiplica su esfuerzo. La fuerza sigue siendo suya. El resultado ya no depende únicamente de esa fuerza. El dinero funciona exactamente igual. Existen 4 formas principales de apalancamiento, y casi nadie te las explica de forma clara, porque casi nadie a tu alrededor las está usando conscientemente. La primera es el capital, dinero que trabaja generando más dinero. Inversiones, negocios, activos que producen ingresos mientras tú duermes, mientras estás de viaje, mientras estás enfermo en cama. Esto es lo que separa a alguien que ahorra un salario, guardándolo quieto en una cuenta que apenas gana intereses, de alguien que hace que ese salario se reproduzca, comprando un pedazo de un negocio, una propiedad que genera renta o un instrumento financiero que crece con el tiempo. El primero acumula, el segundo multiplica. La segunda es la mano de obra de otros. Cuando construyes algo donde otras personas trabajan y tú te beneficias de ese trabajo colectivo, un negocio, un equipo, una operación, tu ingreso deja de estar limitado por tus propias horas del día. El dueño de la constructora no tiene un límite de 24 horas, tiene 50 trabajadores y cada uno le multiplica el tiempo. Si cada trabajador produce 8 horas de valor, el dueño no está gestionando 8 horas, está gestionando 400. Esa es la diferencia entre sumar y multiplicar. La tercera es la tecnología y los sistemas. Un producto digital, un producto automatizado, una marca que sigue vendiendo aunque tú no estés presente en cada venta. Esto es lo que le permite a un creador de contenido, un desarrollador de software o un dueño de franquicia generar ingresos que no dependen de estar físicamente trabajando cada hora que ese ingreso entra. Un video se graba una vez y puede seguir generando valor durante años. Un software se construye una vez y puede venderse miles de veces sin que su creador repita el trabajo cada vez. Y la cuarta, la más ignorada, es el conocimiento estratégico. Saber dónde poner el esfuerzo para que valga 10 veces más que en otro lugar. No es lo mismo trabajar duro construyendo algo que nadie necesita, que trabajar la mitad de duro construyendo exactamente lo que el mercado está pidiendo a gritos. El mismo número de horas, dirigido con estrategia en lugar de con pura fuerza bruta, puede producir resultados completamente distintos. La estrategia no reemplaza el esfuerzo. Decide dónde ese esfuerzo realmente cuenta. Aquí está la verdad incómoda. El trabajo duro, sin ninguna de estas 4 palancas, es simplemente sacrificio que se queda contenido dentro de tus propias 24 horas. No se expande, no se multiplica, no te libera, solo te mantiene ocupado, cansado y exactamente en el mismo lugar, mes tras mes, año tras año, hasta que el cuerpo empieza a fallar y ya no puedes sostener el mismo ritmo que sostenías antes. El trabajo duro es el combustible, pero sin un motor, sin apalancamiento. Ese combustible se quema sin mover nada. Se consume, produce calor, produce cansancio y desaparece sin dejar nada construido detrás. Y a la mayoría de la gente nunca le enseñaron a construir el motor. Solo le enseñaron a producir más combustible, a esforzarse más, a aguantar más, como si el problema siempre fuera la cantidad de esfuerzo y nunca la falta de una máquina capaz de aprovecharlo. Suficiente. Piénsalo con frialdad, sin paranoia, solo con lógica. Un sistema económico funciona mejor cuando la mayoría de las personas están convencidas de que su esfuerzo individual, dentro de las reglas que ya existen, va a producir el resultado que buscan. Esa creencia mantiene a la gente enfocada, obediente, productiva. Mantiene a la gente compitiendo entre sí por ascensos pequeños, por el reconocimiento de un jefe,
por una felicitación en una reunión, en lugar de cuestionar la estructura completa que decide cuánto vale realmente su tiempo. Si millones de personas entendieran, al mismo tiempo, que el trabajo duro sin apalancamiento tiene un techo bajo y fijo, muchas dejarían de aceptar ciertas condiciones. Exigirían más, buscarían otras rutas, construirían en lugar de solamente ejecutar órdenes de alguien más. Y eso, para cualquier estructura que depende de mano de obra barata y comprometida, sería un problema serio. Por eso la frase «trabaja duro y triunfarás» es tan cómoda para quienes se benefician de tu trabajo. No porque exista una conspiración organizada en una sala oscura, con gente planeando cómo mantenerte pobre. Es más simple y más incómodo que eso. Es una creencia que a nadie con poder le interesa corregir, porque corregirla significa perder mano de obra barata, motivada y agradecida. Nadie tiene que mentirte activamente. Solo tienen que no molestarse en corregir la mentira que ya circula sola, generación tras generación, porque esa mentira les sigue siendo útil. La cultura del sacrificio también juega su parte. Se glorifica al que duerme poco, al que no descansa, al que se lo gana todo con esfuerzo, al que publica en redes sociales lo cansado que está, como si el cansancio, por sí solo, fuera un logro. Y esa narrativa, aunque suena noble, termina siendo funcional para sistemas que necesitan gente dispuesta a dar más de lo que reciben, sin cuestionar la ecuación, sin preguntarse por qué su esfuerzo genera millones para otros y apenas lo suficiente para sobrevivir para ellos mismos. Incluso el sistema educativo refuerza esta creencia. Te enseñan a memorizar, a obedecer horarios, a competir por calificaciones dentro de reglas que alguien más definió. Rara vez te enseñan a construir algo propio, a entender el dinero, a identificar apalancamiento. Sales preparado para ser un empleado excelente, no para ser el dueño de algo. Y eso no es un accidente del sistema. Es exactamente lo que el sistema necesita para seguir funcionando con la misma estructura. No se trata de dejar de trabajar duro. Se trata de dejar de creer que el trabajo duro, solo, es la estrategia completa. Trabajar duro dentro de un sistema que no está diseñado para enriquecerte es como remar con toda tu fuerza en un bote que tiene un hueco. Puedes remar el doble, sudar el triple, gritar más fuerte que los demás en el mismo bote y seguir hundiéndote a la misma velocidad, si nadie te enseñó primero a tapar el hueco. La disciplina, el sacrificio, la constancia, todo eso sigue siendo necesario. Nadie construye nada valioso sin ellas. Pero necesario no significa suficiente. Y la diferencia entre esas dos palabras es exactamente el espacio donde la mayoría de la gente se queda atrapada toda su vida, esforzándose con honestidad y preguntándose por qué nunca es suficiente. Entonces, ¿qué se hace con esto? No se trata de trabajar menos por trabajar menos. Eso sería simplemente cambiar un error por otro. Se trata de cambiar la pregunta que guía tu esfuerzo. La pregunta equivocada, la que probablemente te has hecho toda tu vida, es ¿cómo trabajo más duro? La pregunta correcta, la que casi nadie te enseñó a hacerte, es ¿qué estoy construyendo con este esfuerzo? Que siga generando valor cuando yo no esté presente. Esa es la diferencia entre remar y construir un motor. Empieza por auditar dónde va tu tiempo, con la misma honestidad brutal con la que revisarías tus finanzas si estuvieras en crisis. Si el 100% de tus horas están vendidas a cambio de un salario fijo, sin ninguna porción destinada a construir algo propio, un activo, una habilidad escalable, una fuente de ingreso que no dependa directamente de tu presencia física, entonces estás atrapado en el mismo ciclo que el obrero que mencionamos antes, sin importar cuánto ganes, sin importar el título que tengas en tu tarjeta de presentación. El cambio empieza pequeño. No necesitas renunciar a tu trabajo mañana, ni tomar decisiones drásticas que pongan en riesgo lo que ya tienes. Necesitas empezar a destinar una fracción de tu esfuerzo, aunque sea 1 hora al día, aunque sea los fines de semana al principio, a construir algo que te pertenezca. Aprender una habilidad que se pueda vender de forma escalable, algo que no dependa de intercambiar tu tiempo por dinero de forma lineal. Empezar a invertir, aunque sea con montos pequeños, para que tu dinero empiece a trabajar además de ti, en lugar de quedarse dormido en una cuenta. Construir algo, un producto, un contenido, una marca, un negocio pequeño al margen de tu trabajo actual, que exista y genere valor incluso en los días que tú no trabajas. Esto exige paciencia, porque el apalancamiento no se construye en una semana, ni en un mes. Al principio, vas a sentir que trabajas el doble por el mismo resultado,
porque estás sosteniendo dos cosas a la vez: tu trabajo actual, que paga las cuentas hoy, y la construcción de tu futuro motor, que todavía no paga nada. Va a haber noches donde dudes si vale la pena, pero esa etapa es temporal. Es el precio de entrada para salir del ciclo donde tu ingreso está limitado por tus propias horas, y todo el mundo que ha construido algo real pagó ese mismo precio antes que tú. La disciplina que ya tienes. Esa capacidad de sacrificio que aprendiste trabajando duro toda tu vida. Esa costumbre de levantarte temprano y aguantar cuando el cuerpo pide parar. No se desperdicia. Se redirige. Deja de ser combustible quemándose sin rumbo y se convierte en la fuerza que construye el motor que finalmente te va a llevar a algún lado, en lugar de mantenerte corriendo en el mismo sitio. No estás cambiando tu ética de trabajo. Estás cambiando el objetivo hacia el que apunta esa ética de trabajo. Y eso, aunque parezca un ajuste pequeño, lo cambia absolutamente todo. Aquí está la verdad completa, sin adornos. Trabajar duro no te hace rico. Trabajar duro, con dirección, con apalancamiento, con un motor construido a propósito, sí puede hacerte rico. La disciplina nunca fue el problema. El problema fue no saber hacia dónde apuntarla, y nadie se molestó en enseñártelo, porque a nadie le convenía que lo supieras demasiado pronto. Esto no es una invitación a la comodidad, no es un permiso para trabajar menos y esperar resultados mágicos, ni una excusa para justificar la pereza disfrazándola de trabajar inteligente. Es exactamente lo opuesto. Es una exigencia más alta, no solo sacrificarte, sino sacrificarte con inteligencia. No solo remar con fuerza, sino primero asegurarte de que el bote no tenga un hueco, y después, remar con todo lo que tienes en la dirección correcta. Piensa en las dos versiones de ti que podrían existir dentro de 10 años. Una sigue remando con fuerza en el mismo bote agujereado, más cansada, más resentida, preguntándose por qué el esfuerzo nunca alcanzó. La otra pasó estos años construyendo el motor, aunque fuera despacio, aunque al principio no se notara, y hoy ese motor está trabajando incluso en los días en que ella decide descansar. La diferencia entre esas dos versiones no la decide el destino, la decide lo que hagas con la información que acabas de recibir. Marco Aurelio escribía que no debemos actuar ni pensar como si fuéramos a vivir 1000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esa misma lógica aplica aquí. Mientras tengas fuerza, mientras tengas tiempo, no lo desperdicies remando en la dirección equivocada. No hay 1000 años para corregir el rumbo. Hay este año, este mes, esta semana, y probablemente menos tiempo del que crees. El control absoluto no significa controlar cuánto sudas o cuántas horas aguantas despierto. Significa controlar hacia dónde diriges cada gota de ese esfuerzo. Significa tener la claridad para distinguir entre estar ocupado y estar construyendo, entre moverte mucho y avanzar realmente hacia algo. Deja de medir tu progreso por cuánto te cansas. Empieza a medirlo por cuánto de lo que haces hoy sigue produciendo valor mañana, sin que tú estés ahí empujándolo. Esa es la diferencia entre trabajar duro toda una vida y construir una vida donde el trabajo duro finalmente valga lo que se merece. Control absoluto no es sacrificio sin dirección, es sacrificio con propósito. Nos vemos en el próximo video.